Las gramáticas del español en relación con las leyes de educación desde una perspectiva glotopolítica. El propósito de este trabajo es reconstruir las prácticas de lectura, haciendo una revisión de algunas gramáticas escolares del español, ya que esta investigación implica analizar cuáles fueron los proyectos de educación que se ejecutaron en estos 2 siglos de enseñanza nacional. Por medio del material de lectura vigente en cada periodo, se puede observar la clase de país a la que aspira cada una de las 3 leyes de educación, razón por la cual se hará un breve recorrido historiográfico para indagar en las políticas lingüísticas y los posicionamientos teóricos que han acompañado a la enseñanza de la lengua española a lo largo de la historia en Argentina. Es sustancial empezar a desandar las lecturas obligatorias y oficiales que se han tenido sobre las gramáticas del español con el propósito de hacer una interpretación reflexiva y crítica sobre las características sobresalientes que las definen. En la primera legislación, Ley de Educación Común número 1420, no se hace mención de las lenguas extranjeras ni de las indígenas. Lo aparentemente extraño es que surge en un momento en que el país recibía una fuerte oleada de inmigrantes europeos y aún existía una importante población aborigen que se comunicaba en sus propias lenguas. En este contexto, la ley hace referencia tan solo al idioma nacional, que se da por supuesto es el español. El uso de la lengua se entiende desde una posición monolítica, como un solo bloque identitario que rechaza cualquier proyecto de país representado por la barbarie de Sarmiento en la figura del indio y por el extranjero que no adquiere el estatus de ciudadano por no hablar la lengua. El modelo pedagógico imperante es homogeneizante, unificador, está pensado para identificar una lengua con una población y un estado. Modelo de nación que se pretende imponer a través de la escuela, y estas huellas o marcas del discurso se encuentran en los textos. El papel de la lengua en la construcción de la nación es un eje temático indiscutible, pero es importante también ver el rol de la lengua en relación con la norma y la variación, porque eso también explica un posicionamiento identitario. ¿La identificación en la educación es con la lengua estándar y hegemónica o con la variedad hablada en la Argentina? Lo que aparece reflejado en los manuales son las representaciones que tiene el Estado sobre el país que va construyendo. El relato histórico va aparejado a una mirada positivista de la educación, nacionalista y elitista. Entre otros ejemplos encontramos la gramática de la lengua castellana, destinada al uso de los americanos, de Andrés Bello, 1847. En él se sostenía la necesidad de una reforma ortográfica que se circunscribiera a la norma culta. Por lo tanto, estamos ante la presencia de una gramática normativa y prescriptiva. Hay autores que consideran un desfasaje entre la norma peninsular y los ejemplos tomados de obras literarias autóctonas que circulaban en la escuela. En los libros de texto del periodo 1863-1910, María Imelda Blanco sostiene que primaba la variedad peninsular, pero los ejemplos con los que se trabajaba en clase eran de la literatura nacional y local, de manera que considera que los textos fueron aceptados pero no eran de utilidad en las aulas. Existen otras, como la gramática argentina de Rufino y Pedro Sánchez, que relacionaba lengua correcta y patria, respondiendo a un interés identitario y nacionalista. Cabe mencionar que hasta ese entonces se habían escrito 2 gramáticas en España: Gramática de la lengua castellana de Antonio Nebrija, 1492, y en 1771 la Gramática de la RAE. Y por último, señalaré la gramática castellana de Amado Alonso y Pedro Enríquez Ureña, en ese mismo tono hispanizante de 1938. En los 90, la segunda ley se conoce con el nombre de Ley Federal de Educación número 24.195, sancionada en 1993.
Las investigaciones de Elvira Arnuk, 2001, señalan que a mediados del siglo XX en Argentina, la desconexión entre la lengua oral y escrita se interpretó como falta de orden lingüístico, causada por el segundo aluvión inmigratorio. Tal percepción de la realidad lingüística se debió conjuntamente a una escuela que enseñaba una norma distante de la norma culta local. Esto generó en los nuevos sectores que ingresaban al sistema educativo, sobre todo de origen inmigratorio, una notable inseguridad lingüística. Desandando el siglo XX, desde otra perspectiva, el proceso de estandarización cobra fuerza por los medios masivos de comunicación y por la incipiente llegada de la nueva tecnología cibernética. Habrá que ver el rol de las editoriales en este proceso de estandarización, ya que también existe un proceso de nivelación debido al surgimiento de las editoriales que se manejan a nivel global. Asimismo, es interesante rescatar el siguiente dato. En 1999, la Asociación Argentina de Letras pasa a ser correspondiente de la RAE, lo que en otras palabras implica ajustarse a su normativa. Sirve de ejemplo para sostener que fueron años en los que la norma enseñada seguía siendo centrípeta, monocéntrica y peninsular. Pese a ello, sí mencionaremos que empezaban a sentarse las bases de cambios profundos en los posicionamientos lingüísticos que en la actualidad tienen vigencia y relevancia a nivel panhispánico. En 2006, la Ley de Educación Nacional número 26.206 da un salto cuantitativo y cualitativo, ya que contempla y manifiesta la valorización de la multiculturalidad, la plurietnicidad y el multilingüismo, lo que garantiza a las minorías étnicas regionales y locales ser reconocidas y respetadas en sus propias lenguas, dialectos y usos. La enseñanza de la lengua en la actualidad es parte de un proyecto pluricultural. Los cambios en las propuestas pedagógicas, el agotamiento del modelo de Estado-Nación decimonónico y las nuevas tecnologías han impactado fuertemente en la enseñanza. Hoy, el español posee carácter policéntrico, sin embargo, no puede imponer su propia norma, porque no existe autonomía ni fuerza real para lograrlo. Sí existe variación diatópica, normas policéntricas, pero la norma panhispánica es un ideal. De hecho, se plantea una aporía, ya que hay una intención de custodiar el policentrismo con dos instituciones creadas para defender la norma céntrica o peninsular: el Diccionario Panhispánico de Dudas y la Nueva Gramática de la Lengua Española. Para finalizar, ante todo, es necesario dejar claro que este trabajo no tiene suficiente alcance para tratar en profundidad estos temas de larga data. Nos remitimos a mínimas observaciones. Entre ellas, hay que tener en cuenta no solo las gramáticas, sino la coyuntura político-social y las leyes del mercado editorial para hacer un análisis más profundo sobre la relación manifiesta entre las gramáticas y las políticas lingüísticas. De todas maneras, sí queda a la vista que los libros son un vehículo fundamental con que cuenta el Estado para la transmisión de ideología, y los ejemplos de gramáticas aparecen contextualizados dentro de posicionamientos políticos, jamás son asépticos de ideología. Son textos que legitiman un discurso oficial con intereses que responden no solo a cuestiones lingüísticas. De allí que sea necesario develar la mirada hegemónica de los textos en relación con las leyes de educación y con la teoría lingüística. Cabe acotar que el debate sobre estos aspectos de la enseñanza de la lengua recién comienzan a ser motivo de análisis. Por lo tanto, existen pocos trabajos sobre las representaciones lingüísticas que transporten la enseñanza de la lengua a través de los manuales y gramáticas escolares. Por esa razón es crucial destacar que no es lo mismo estudiar los usos de la lengua, su constitución gramatical, su alcance en la educación, que estudiar las representaciones implícitas de la lengua como objeto de la reflexión sociocultural.